Hola a todos, mi nombre es Gaby, bienvenidos a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo el wrap-up de octubre del 2015 y quiero empezar diciéndoles que este mes de verdad, no sé qué me pasó, pero leí muchísimo. Leí 23 libros y sí, sé que son muchos, pero 16 fueron como compendios de cómics, entonces sí. Como siempre ya sabrán que les voy a hacer mini reseñas aquí, sin embargo si quieren saber un poquito más de mi opinión sobre los libros o de en realidad de qué va la trama y demás, voy a tener reseñas individuales de cada uno de los libros que mencioné aquí y pues ya saben que pueden ir a la lista de reproducción y buscar reseñas y ahí vendrán todas las reseñas que he publicado en el canal. Entonces, si no están ahí ahorita, probablemente estarán en el siguiente mes o 2 meses o 3 meses, pero eventualmente estarán ahí. Y bueno, empecemos. El primer libro que leí fue Cuando tenía 5 años me maté, de Howard Button. Este libro lo oí por ahí, sobre todo creo que en el canal de Cos Burton, y la verdad es que me llamó mucho la atención porque ella mencionaba que lo más interesante de este libro era como que el final, y en realidad es completamente cierto. Este libro nos narra la historia de Burton, que es un niño de 8 años que de repente se encuentra en como una especie de institución para niños. No sabemos muy bien si es como psiquiátrica, sin embargo sí sabemos que es para niños que, pues vamos a decir que tienen un poquito de problemas. Y sabemos que está ahí porque hizo algo muy malo, le hizo algo tremendamente malo a una niña que se llama Jessica, tan malo que ella acabó en el hospital. Entonces esto es lo único que conocemos y a lo largo de la historia vamos a ir viendo tanto pues la vida de Burton antes y durante su estancia en esta institución, qué hacía en la escuela, cómo era su relación con su familia, con sus amigos y sobre todo con Jessica, ¿no? En realidad no se desvela el secreto hasta el último momento, literal, en los últimos 2 o 3 capítulos es cuando conocemos qué es exactamente lo que sucedió y qué fue exactamente lo que hizo. Y tengo que decir que a pesar de que definitivamente sí es algo impactante, a mí no me impactó tantísimo, no sé por qué, creo que en el libro como que se medio justifica y la forma en la que el final se narra creo que se me hizo un final un poco extraño, pero fuera de eso tengo que decir que es un libro interesante, definitivamente nos narra la perspectiva de un niño, aunque tengo que decir que había una especie de dualidad en el niño porque en algunas ocasiones sí presentaba un comportamiento bastante infantil, sin embargo en algunas ocasiones y también el lenguaje que utilizaba me parecía como que bastante elevado para su edad. Entonces bueno, les puedo decir que este libro me gustó, pero en realidad no me encantó muchísimo porque al final no me gustó tanto y considerando que toda la historia te llevaba a ese final, pues sí creo que el autor hizo una mala elección al considerar que dejar todo el peso de su libro en el final era una buena idea, porque no creo que lo sea. Pero fuera de eso fue un libro entretenido, definitivamente lo que nos va narrando y sobre todo también cómo funciona lo que viene siendo una institución, sobre todo cómo habla el doctor y demás, pues puede parecer un poco interesante. Entonces ese libro en realidad lo dejo un poco a su discreción. Después empecé a leer una serie de cómics que se llama Sweet Tooth o algo así como Dulce Diente, no sé cómo se traduzca, de Jeff Lemire. Y bueno, esta es una novela un poco posapocalíptica en donde ha habido una plaga donde casi toda la humanidad ha sido exterminada. No toda, pero de verdad que una gran parte. Entonces esta plaga salió de la nada y empezó a matar a muchísima gente. Paralelamente al inicio de esta plaga vamos a decir que las madres empezaron a tener hijos que eran como híbridos y precisamente eran unos niños que vamos a decir que eran parte animal, parte humana. Esta proporción podría ser bastante variable, podría ser que fueran más humanos que animales o más animales que humanos. Sin embargo, la misma situación de que estas dos cosas se hayan presentado casi al mismo tiempo lleva a los científicos y a los humanos que han sobrevivido a pensar que tal vez hay una relación entre lo que viene siendo la plaga y estos niños híbridos. Entonces, pues vamos a ver que a lo largo de la historia vamos a ir viendo que algunos científicos están buscando recluir a estos niños para hacer experimentos científicos, como si fueran, pues vamos a decir que animales y estuvieran haciendo pruebas con animales. Y esa es la situación en el momento. Sin embargo, nosotros vamos a seguir la historia de precisamente un niño híbrido que se llama Gus y él es como parte venado, parte humana. Él ha vivido toda su vida recluido en una cabaña con su padre, sin embargo su padre fallece y pues él ya no sabe muy bien qué hacer o qué seguir porque su padre le había dicho que siempre se quedara en cautiverio, precisamente porque corría el riesgo de que siendo un híbrido la gente quisiera aprovecharse de él. Sin embargo, un día aparece una persona que le promete llevarlo como a un lugar donde van a cuidar de él y donde precisamente cuidan de todos los niños híbridos y pues él se va con él. Sin embargo, vamos a ir viendo que no todo es lo que parece y sobre todo vamos a ir viendo poco a poco cómo mientras van realizando este viaje van conociendo las condiciones, cómo está viviendo la humanidad en este momento, qué es lo que está sucediendo, cómo es también la cuestión de comida, de ropa
quién está produciendo y pues muchas cosas más, ¿no? Vamos a ir también conociendo a muchos otros personajes y pues cosas así. Les quiero decir que en realidad este libro me empezó gustando, la verdad es que planteaba una premisa interesante y como que sí me quedaba mucho la duda de qué era en realidad lo que había pasado, qué había causado la plaga y qué había causado también los niños híbridos. Entonces esto me motivó en los primeros 2 o 3 volúmenes, que en realidad son 36 cómics que están condensados en lo que vienen siendo 6 volúmenes ya de libros. Y los primeros 2 o 3 me llamaron la atención, sin embargo después empecé a perder un poco el interés por varias razones. Una es que en realidad los personajes como que no me acababan de convencer, se me hacían muy estereotipados, estaba como que el malo malo, los niños muy ingenuos, la gente muy muy buena, el hombre malo y fuerte pero que en realidad tiene un corazoncito y así personajes que vamos a decir que no salen mucho del molde, que estaban completamente como que estereotipados, entonces no me causaba mucho amor. Aparte del arte, vamos a decir que los dibujos no era malo, pero era como que muy tosco, muy burdo y no me acaba de convencer. De hecho, por ejemplo, había varios niños híbridos y había unos que yo verdaderamente no sabía qué tipo de animal eran porque los dibujos eran así como, no sé, no estaban muy detallados, entonces no me daban la oportunidad de saber qué exactamente era lo que estaba pasando. Y tengo que decir que al final, cuando empiezan a dar la explicación, no me convenció la explicación, se me hizo muy vaga, no me acabó de convencer en realidad. Y al final también los últimos ya como 10 cómics diría yo, se me hicieron como que muy débiles, como que simplemente estaban extendiendo la historia porque estaba teniendo mucho éxito, pero en realidad la historia no estaba avanzando y no había nada interesante mientras que llegaban al punto final. Entonces, sí, este libro la verdad es que me empezó gustando, pero al final la verdad es que la serie de cómics no me dejó muy buen sabor de boca. Y bueno, después terminé de leer Needful Things o La tienda de Stephen King. Este libro la verdad es que me empezó gustando muchísimo, sin embargo al final tengo que decir que se me hizo un poco predecible y a pesar de que sí tuvo sus momentos como que muy intrigantes e interesantes, como yo ya sabía que iba a pasar, en realidad perdió bastante mi interés. Bueno, les empiezo contando que este libro se desarrolla en Castle Rock, que es una ciudad ficticia que se inventó Stephen King. Es una comunidad pues bastante común y corriente, ¿no? Hay personas de distintas edades, parejas, todos tienen como que sus obligaciones, sus trabajos y su forma de ser. Y poco a poco Stephen King nos va mencionando a varios de los personajes que van a ser principales o secundarios en esta historia, cómo viven, cuáles son sus relaciones familiares, amistosas, etcétera, etcétera. Y poco a poco también vamos a ir conociendo un poco más de esta tienda. De repente se aparece esta tienda que se llama Needful Things o como cosas necesarias. Y esta tienda pues empieza a anunciar, entonces empieza a crear un poco de expectativa en el pueblo de qué es realmente lo que se va a vender en esta tienda, porque simplemente se pone el nombre de la tienda que es como bastante atractivo, sin embargo no se dice qué van a vender. Cuando finalmente abre la tienda pues definitivamente mucha gente empieza a ir a visitarla y se empiezan a encontrar cosas que en realidad llaman muchísimo su atención, que en realidad los atraen muchísimo, entonces ellos deciden pues ya sea comprarlas, ¿no? El vendedor siempre les ofrece como un trato bastante bueno, les puede vender cosas que parecen muy muy buenas, cosas muy antiguas o de muy buena calidad a un precio totalmente accesible. Sin embargo, hay una cosa que deben de tener en mente, ¿no? Que cada cosa que compran tiene un precio obviamente en dólares, sin embargo también les pide que haga un pequeño favorcito. Pero este pequeño favorcito va a ser bastante especial y vamos a ver poco a poco qué es lo que va pasando con esta cadena de favores o de, es decir, que estas formas de pago van a ir afectando a lo que viene siendo la comunidad hasta llegar a unos niveles bastante severos. En realidad, como les comenté, me empezó gustando muchísimo porque poco a poco se va creando la historia y como siempre Stephen King crea unos personajes muy buenos, totalmente reales, aparte de la intriga de qué es realmente lo que está vendiendo y cómo es que el vendedor tiene este poder sobre las personas y cómo en realidad les ofrece lo que ellos necesitan. Es muy muy interesante. La premisa del libro, como siempre, es muy original, como con Stephen King suele ser costumbre, pero tengo que decir que el libro se alargó muchísimo para mi gusto. Creo que a partir de la mitad ya se empieza a ser un poco repetitivo, creo que es un poco obvio lo que está sucediendo después de que pasan varias cosas, tú ya más o menos sabes qué es lo que va a pasar después, entonces siento que tal vez se alargó un poco más, hubo muchas descripciones que tal vez no eran tan necesarias y a pesar de que sí eran cosas muy impactantes y que si te las imaginas definitivamente me la imagino muy bien como en una especie de película,
pero que siento que tal vez pudo haber sido más corto y ser más conciso. A pesar de todo, sí es un libro que recomiendo porque la premisa es muy muy interesante y la verdad es que la forma en la que Stephen King narra a sus personajes es genial, pero sí les advierto que puede ser un poco lenta para algunos. Después leí yo creo que mi lectura favorita del mes y fue Y, The Last Man o El Último Hombre de Brian Bagnall y Pia Guerra. Esta nuevamente es una serie de cómics, es una serie de 60 volúmenes que están condensados en 10 libros y la verdad es que disfruté cada uno de los cómics y de los libros, me encantaron. Básicamente nos narra un mundo distópico donde un día de la nada todos los hombres fallecen, literalmente todos los hombres, todas las cosas que tengan espermas y todo lo que viene siendo masculino, no solo los hombres sino también todos los animales. Entonces vamos a ver que de repente las mujeres pues se encuentran completamente solas en el mundo y se encuentran con la disyuntiva de qué es lo que va a pasar con el mundo, sobre todo considerando que muchos de los políticos, de los aviadores, de la gente que maneja algunos negocios, de sus hijos, esposos, parejas, pues de repente desaparecen, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que en realidad no todos fallecieron y no todos perecieron ante esta plaga, sino que en realidad Yorick, que es un joven, pues queda vivo con su changuito. Vamos a ver cómo el gobierno de Estados Unidos se entera de que Yorick pues es el único hombre sobreviviente, le ponen a una agente secreta que va a cuidar de él y lo dirigen a una doctora que es una científica bastante reconocida en lo que es clonación y demás. Entonces vamos a seguir a estos tres personajes, o cuatro si consideramos al changuito, a lo largo de mucho, mucho tiempo. Vamos a ir viendo qué es lo que pasa y también cómo las mujeres poco a poco se van adaptando a pues la vida sin hombres. De verdad que es una serie de cómics que me gustó muchísimo porque toca muchos temas que creo que son bastante relevantes y me gustó cómo mantuvieron toda la sociedad completamente viva y completamente interesante con puras mujeres, ¿no? O sea, de verdad siento que hicieron un muy buen trabajo haciendo que todos los personajes fueran como que muy, muy buenos. Sobre todo me gustó que hicieron unos personajes que incluso si solo salían en uno, dos o tres cómics, en realidad tenían una personalidad bastante marcada, tenían unos diálogos muy inteligentes, muy interesantes, tocaban muchísimas temáticas, arte, cultura, política, religión, ciencia, en realidad como que todo estaba incluido. También se introduce lo que viene siendo muchas cosas de distintas culturas y de distintos países. Y eso también me gustó, viajan a distintos lugares del mundo y también nos van contando como que un poco de las costumbres, también de las traiciones, de las relaciones que se van dando y sobre todo de cómo se va estableciendo una nueva forma de vida. De verdad, o sea, no les puedo dejar de recomendar esta serie. Si les gustan los cómics, léanla. Aquí abajo les voy a dejar un lugar en internet donde la pueden leer en inglés. Y de verdad, o sea, léanla, léanla, léanla. Pues leí el primer libro de la serie de Mistborn de Brandon Sanderson, que en español se llama El Imperio Final, de la serie de Nacidos de la Bruma. Y tengo que decir que este libro no me gustó. Honestamente, llevaba muchas expectativas porque muchísima gente, sobre todo en BookTube en inglés, pero también un poquito en BookTube en español, me han recomendado muchísimo este libro y todo el mundo habla maravillas de él. Pero honestamente, se me hizo una historia X. Para los que no sepan, básicamente nos narra la historia típica de un mundo de fantasía, que es que hay un pueblo oprimido, que ha sido oprimido por un malo malísimo, y pues vamos a ver que también hay ciertas personas con poderes, sin embargo, pues estas personas no han podido incluso derrocar a este malo malísimo, y pues de repente un grupo de personas intenta hacer una rebelión, sin embargo las rebeliones pasadas han fallado miserablemente y pues la gente no tiene mucha motivación para eso. Sin embargo vamos a ver que una persona de orígenes humildes de repente se da cuenta que ella también tiene poderes y misteriosamente los desarrolla de una manera mucho más rápida que los otros. Y ustedes ya saben qué va a pasar, ¿no? O sea, en realidad esta es una historia muy típica que usualmente no me molesta siempre y cuando se desarrolle bien y le agreguen cosas que pues la hagan más interesante. Cosas que sí le reconozco a este libro, el sistema de magia que hace Brandon Sanderson es muy bueno. Es un sistema de magia donde la gente adquiere poderes por metales que utiliza y cada metal le va dando cierto poder. Y vamos a decir que hay metales que están como encontrados, o vamos a decir que son antónimos y causan un poder contrario. Ese sistema la verdad se me hizo muy creativo, se me hizo muy original y eso se lo reconozco. También algunas de las criaturas que menciona en este libro o del tipo de personas que tienen ciertos poderes, se me hizo también bastante interesante cómo trató esto. Podría decir que incluso la construcción del mundo fue interesante. Sin embargo, ahí se acaban mis cosas buenas. Como les digo, la historia es la misma de siempre, entonces no le vi muchas cosas originales. También les quiero decir que los personajes en realidad
no causaron ningún impacto en mí. Honestamente, no creo que haya leído unos personajes que me diera tan igual lo que les pasara. O sea, por mí se podían morir, podían vivir, se podían casar. No me interesaba lo que les pasara, o sea, ni siquiera me preocupaba. Generalmente los odio, los detesto, los amo, los quiero, me preocupo por ellos. Pero estos personajes en realidad no sentía nada por ellos, nada. Aparte sentía los diálogos completamente forzados y aunque no me fijo mucho en la escritura, en realidad se me hizo una escritura normal, no siento que haya sido nada fuera de lo común ni excepcional como me prometieron. Tampoco me convenció cómo se fue desarrollando la historia y las temáticas que trató en realidad. Brandon Sanderson retoma temáticas que a mí me gustan mucho y que me interesan mucho, como vienen siendo la diferencia entre clases sociales, lo que viene siendo pues la pobreza, la riqueza, también cómo motivar a la gente, cómo darles esperanza, etcétera. Sin embargo, lo trata de una forma tan extraña y tan superficial que en realidad no me pegó para nada. O sea, aunque trató estos temas, no me impactaron, no me dejaron pensando, no me... No, no. Después leí Living Dead Girl o Muerta en Vida de Elizabeth Scott. Este es un libro de una niña que fue secuestrada a los 10 años por un pedófilo y bueno, ella nos narra la historia a los 15 años, poco a poco nos va entrelazando como lo que viene siendo su pasado y cómo era su vida antes de ser secuestrada y su presente y pues vamos a decir que la vida que ha tenido en los últimos 5 años con esta persona. Es un libro bastante fuerte, tengo que decir que es un libro también muy muy conciso. Todos los capítulos tienen 1, 2, máximo 3 hojas, son capítulos muy cortos y de verdad muy concisos, todo es como que muy detallados, son palabras puntuales que están muy bien seleccionadas y tengo que decir que este es un libro un poco pesado porque la persona que secuestra a esta niña, como ya les comenté, tiene tendencias pedófilas y sobre todo quiere que ella se mantenga como una niña por siempre. Obviamente que a los 15 años ella está creciendo no solo de estatura, sino también pues corporalmente hablando y ella empieza a tener miedo de que esta persona la vaya a matar. Y precisamente se narra como esta muchacha muerta en vida, ¿no? Que no sabe si prefiere mejor la muerte o tal vez escapar, pero tener todas estas memorias tan malas de todo el abuso psicológico, mental y sexual que fue hecho contra ella. Es una historia fuerte, pesadita, aunque no tiene descripciones a veces tan gráficas, definitivamente sí te deja entre líneas muchas cosas muy fuertes, entonces si son muy sensibles, tal vez este libro no es para ustedes. Al final como que se me hizo un poquito abrupto y hubo algo que siento que le faltó, pero es un libro que creo que vale la pena leerse. Es un poco fuerte, pero creo que te deja una perspectiva muy interesante, sobre todo de cómo debes de valorar tu vida y la libertad que tienes para ejercerla. Y también te deja pensando bastante en hasta dónde puede llegar la maldad y la crueldad humana, porque de verdad que la persona que la secuestra, Dios, o sea, es de lo peor que hay. Después leí Everything, Everything o todo de Nicola John. Este es un libro que nos narra la historia de una niña que tiene una enfermedad de su sistema inmunológico y por ende como que no puede salir y no puede pues tener contacto con muchas de las cosas comunes y corrientes como el aire, la comida y pues el contacto con otras personas porque cualquier bacteria, cualquier virus o cualquier cosa que pueda afectarla le podría causar una alergia o le podría causar un problema que la podría conducir a la muerte. Y ella ha vivido toda su vida aislada en este cuarto donde no ha tenido contacto con nadie más que su enfermera y su madre y vamos a ver que ella está muy feliz con su vida. Sin embargo, un día aparecen unos nuevos vecinos y entre ellos hay un muchacho de su edad que pues vamos a decir que por medio de señas se empieza a comunicar con ella por medio de la ventana y después también por mail y por Messenger y demás y pues se va dando una relación donde pues también ella quiere conocer a este muchacho, sin embargo como les digo pues no puede salir de su cuarto y técnicamente no puede tener contacto con nadie más. Y bueno, pues esa es la historia, ¿no? Vamos a ir viendo qué es lo que pasa con la relación y qué es lo que pasa con su enfermedad. Tengo que decir que fue un libro que me gustó, fue una lectura ligera, pero que también te deja reflexionando sobre lo que viene siendo la libertad y como valorar un poco el estilo de vida que llevamos. También si les gusta lo que viene siendo el romance juvenil, creo que esta novela les podría gustar. Lo único que le puse de pero a esta novela fue que el final se me hizo como un poquito increíble. Al final se devela algo que yo no me acabé de creer y no me convenció mucho, entonces eso pues sería lo único que le puse de pero. En realidad me gustó muchísimo y tiene diálogos muy inteligentes, entonces si les interesa, pues ya saben. Después leí Happy Like Murders o Felices como Asesinos de Gordon Bourne. No es tanto una novela, es más como contarnos un poco de la investigación o de lo que viene siendo un análisis periodístico del caso que pasó en realidad con la familia West. Fue una pareja de Reino Unido que pues un día salió a la luz que en su patio tenían 7 cuerpos ahí y probablemente pues ellos los habían asesinado.
Entonces el libro nos va contando un poco de cómo era la interacción de esta familia, cómo era esta pareja, también cómo trataban a sus hijos y sobre todo nos cuentan un poco de la vida de estas mujeres que fueron encontradas en el patio de esta casa y también de cómo tal vez pues acabaron ahí. Este libro en realidad no me gustó casi nada. Tengo que decir que es un libro que no tiene muchos pies ni cabezas. Como ya les comenté, básicamente desde un inicio nos pudieron haber dicho que pues nos iban a contar la historia de estos personajes y poco a poco irnos narrando un poco de su forma de vida, etcétera. Sin embargo, el libro parece un tren de conciencia donde simplemente nos van poniendo fechas, nombres y muchas cosas así. Sin embargo, no es como un orden, no es una cronología ni nada, entonces eso me desesperó bastante. En realidad hacía muchos saltos cronológicos que yo no sentía que le aportaran nada a la historia. Aparte, como les digo, estaba todo como que muy desordenado y lo que más me molestó es que el libro era muy repetitivo, todo se repetía, o sea, desde un inicio creo que se puede percibir qué era lo que hacían. Pues vamos a decir que la pareja tenía pues un interés bastante fuerte con lo que viene siendo el sexo y a lo largo de este libro vamos viendo que en realidad era una especie de obsesión. Sin embargo, yo creo que pudo haber reducido todas las veces que nos mencionó que la pareja estaba traumada con eso y siento que lo repetía y lo repetía. Literalmente hay muchas frases y diría yo que hasta párrafos que se repiten igual, o sea, son copy-paste. Yo no sé qué fin tenía, yo no sé si los editores se dieron cuenta de eso. Le pasó muchísimas veces esto y honestamente me parecía de lo peor que yo, que no considero que tenga una buena memoria, me percataba de esto. Entonces no sabía cuál era el fin de esto, a pesar de que definitivamente la historia de estos personajes es muy interesante y lo que hicieron es totalmente loco y horrorífico y te deja pensando en que tal vez no debes de salir a la calle y nunca meterte a casas de alguien más. Sin embargo, considerando que el caso simplemente tenía que ser investigado y narrado, y creo que tal vez la parte de la investigación la realizó bien, pero la parte de la narración estuvo muy mal lograda. Entonces la verdad este libro, no sé, o sea, yo no se lo recomendaría. Creo que hay más libros, hay algunas personas que han recomendado mucho este libro, que han dicho que les gustó, pero honestamente a mí no me gustó para nada. Se me hace un libro muy mal redactado, muy desordenado y no, definitivamente la historia vale la pena, pero creo que podrían leer, no sé, artículos de periódico, cosas así, y casi aprender lo mismo que si leen este libro que está muy mal escrito. Y ya por último leí Sexo Chilango de Mónica Brown, un libro que básicamente es una compilación de varias columnas que se escribieron en una revista que se llama Chilango, y Mónica precisamente durante 7 años nos va contando un poquito de su vida y de algunas temáticas que pueden parecer muy importantes, sobre todo para mujeres profesionales que yo diría que tengan entre 30 y 40 años con una relación tal vez no muy estable o incluso solteras. Y pues vamos a ver que a lo largo de los años ella nos va contando un poco de su vida, también como la de alguna de sus amigas, que como les digo caen en esta categoría de mujeres de 30 a 40 años que son profesionistas exitosas, de una clase socioeconómica media tirándole a alta, y nos cuentan un poco de su vida diaria, lo que viene siendo pues sus relaciones interpersonales, amistosas, también qué hacen en su trabajo, cuáles son sus ideas, en qué se concentran, qué piensan de los hombres, de su pareja ideal, si hay en realidad un príncipe azul o no, de la moda, de la familia. También nos hablan del tipo de comida, nos hablan un poco del sexo, que en realidad sí toma bastante precedencia en lo que viene siendo este libro, también de la maternidad, de a qué edad es adecuado ser madre, de algunas relaciones vamos a decir que un poco extramaritales y cosas así. En realidad es un libro bastante complejo que, como les digo, en cada columna se tratan temáticas muy diferentes, entonces creo que podría interesarles mínimo algunas de las cosas a muchas personas. Asimismo tengo que decir que fue un libro que se me hizo bastante interesante porque me permitió como conocer la forma de pensar de alguien que siento yo que piensa en algunas ocasiones muy diferente a mí. También creo que es una novela interesante para conocer cómo piensan pues algunas mujeres. No, precisamente ella no nos habla solo de su historia, sino también de algunas de sus amigas, y pues todas tienen como que una forma de pensar bastante distinta dependiendo de su educación, de su familia, de lo que les ha sucedido, sus experiencias, etcétera. Entonces creo que es un libro que pues en realidad nos deja entender cómo piensan otras personas y también nos deja ver cómo al final todo el mundo tiene dudas, problemas, inseguridades, etcétera. Se me hizo un libro que es bueno. Tengo que decir que yo no compagino con todas las ideas que se mencionan ahí. Sin embargo, como les comenté, me parece interesante tener esta opción de poder conocer otras ideas y saber cómo piensan otras personas. Y pues en algunas ocasiones sí logro compaginar con algunas de las cosas que se mencionan.
Fue un libro bastante interesante y definitivamente si les gusta saber un poco más sobre cómo piensan algunas de las mujeres en la actualidad y cómo estas mismas mujeres pueden ir cambiando un poco su mentalidad a lo largo de los años y a lo largo de muchas experiencias. Creo que es un libro bastante bueno que también toca temas como la tecnología, las relaciones interpersonales, la maternidad, las relaciones de pareja, etcétera. Entonces, si les interesa alguna de esas temáticas con un lenguaje un poquito más sencillo, porque por lo mismo está hecho para una revista y con algunas mexicanadas, creo que este libro es bastante bueno y podría agradarles. Y bueno, eso fue lo que leí en octubre del 2015. Díganme qué leyeron ustedes, si hay alguna recomendación que me quieran hacer o alguna advertencia que digan, Gaby, mejor no leas este libro, por favor. También si les gustó algún libro de los que mencioné o ya lo han leído y me quieren dejar sus comentarios, no duden en dejar cualquier duda, comentario, sugerencia de recomendación aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorarlo. Y si les encantó este video y quieren recibir más notificaciones de reseñas, wrap-ups, soliloquios literarios, miércoles de top 5 y muchos videos más, pueden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.